Este mensaje fue predicado el día 15 de noviembre del año 2025 por el hermano Deva Govender y se titula En nuestras debilidades somos hechos fuertes. Dear saints, I greet you all in the precious name of Jesus Christ, both locally and abroad. Preciosos santos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo, aquellos que están aquí localmente y los que están alrededor del mundo. I want to thank the Lord that I can have this opportunity to say a few words today again. Le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de decir unas palabras más el día de hoy. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Heavenly Father, we want to thank you this evening, my God, Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde for your grace, your mercy, and your love por tu gracia, tu misericordia y por tu amor that you have bestowed to each one of us, my God. que nos has dado a cada uno de nosotros. It is your grace and your strength, my Father, Es por tu gracia y por tu fuerza that has anointed our lives and given us this opportunity, que ha ungido nuestras vidas, Señor, y me has dado esta oportunidad, Lord, to be once again to say a few words out of your precious word. Bless para estar aquí en este día y poder hablar unas cuantas palabras, Señor, de tu preciosa palabra. all your saints across the world. Bendice a todos esos santos alrededor del mundo. I pray, dear God, that you'll minister to them, Te pido que tú les ministres Father, this day. In Jesus' name I pray. en este día, Señor. Yo oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Amen. You can be seated. ¿Se pueden sentar? Brothers and sisters, gathered both locally and abroad, Todos ustedes que se han reunido aquí en este momento, en este lugar, y los que están alrededor del mundo. I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Firstly, I want to thank each and every one of you Primero quiero agradecerles a cada uno de ustedes for your continuous fervent prayer por su oración continua y ferviente through my treatment. Relacionada con mis tratamientos. The Lord has been gracious El Señor ha sido, me ha dado gracia, The Lord has been faithful el Señor ha sido fiel and the Lord has been true. y Él ha sido verdadero. I've had my first dose of treatment Yo tuve mi primera dosis de tratamiento and we had a 2 weeks break and I would have my another chemo on. ellos dijeron que después de esto tengo que estar en descanso por 2 semanas y después de eso voy a recibir otro tratamiento de quimioterapia. This coming Tuesday. Eso va a ocurrir este martes que viene. We want to thank the Lord that God has been faithful in directing the oncologists. Y le doy gracias al Señor porque el Señor ha sido muy bueno. Él ha estado dirigiendo al oncólogo. And I know that he has his finger in all that is going on. Y yo sé que Dios ha puesto su dedo sobre todo esto que está pasando. I want to say a few words this evening Y en esta tarde quiero decirles unas palabras that I think may be helpful to saints of God that may go through certain situations in life. y yo creo que serán de mucho beneficio para algunos santos de Dios que están pasando por ciertas circunstancias. And I pray that these words will be a blessing to you. Y yo oro, le pido a Dios que estas palabras les sean a ustedes de bendición. I'm entitling my message this evening, El mensaje que le di a mi mensaje esta tarde: Out of weakness we're made strong. de nuestras debilidades somos hechos fuertes. Out of weakness we're made strong. That scripture is found in the book of Hebrews, Esa escritura se encuentra allí en el libro de Hebreos, chapter 11. en el capítulo 11. The Apostle Paul, as he wrote the book of Hebrews, El apóstol Pablo, cuando él escribió el libro la carta a los Hebreos,
He spoke these words in chapter 11. Él dijo estas palabras ahí en el capítulo 11, And when he comes down to verses 32, ahí en el versículo 32. it says, "And what shall I more say? Dice, ¿y qué más digo? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Samson Porque el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets." My brothers and sisters, in life, Hermanos, en esta vida, most of us, la mayoría de nosotros, together with myself, incluyéndome yo mismo, have reached points where we have no strength, hemos muchas veces llegado a cierto punto donde ya no más tenemos fuerzas, in the natural. hablando de en lo natural. Maybe you've had a situation that came your way in life Quizás usted se ha encontrado en situaciones en su vida. and you didn't know which way to turn and what to do. Usted no sabía a dónde voltear o qué hacer. And we've seen how the scriptures have been used by God Podemos ver cómo las escrituras han sido usadas por to Dios be able to give us inspiration and strength para darnos inspiración nuevamente y fortaleza when we go through those times. cuando pasamos por esas situaciones. And I've had many such circumstances in my life, Y yo he pasado por muchas circunstancias similares a esas en mi vida. and I'm sure most of you may have went through some of the same things. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado por cosas parecidas también. Be it a car accident, Ya sea que se trate de un accidente de carro financial reverse in life, o quizás problemas financieros a problem that there seem to be no answers in life. o quizás problemas los cuales parecía que no tenían respuesta en esta vida. And I thank God that I've seen God work Y le doy gracias a Dios porque he podido ver cómo Dios obra and God move and do things y cómo Dios se ha movido en mi vida. Él ha hecho cosas in those circumstances. en esas circunstancias. But this evening I want to talk about my little experience. Pero esta tarde quiero hablarles a ustedes un poco acerca de mi experiencia. And I'm sure many saints have experienced similar things, and Y yo estoy seguro que hay muchos santos alrededor del mundo que han pasado por situaciones muy parecidas. everyone's experience is not the same. Aunque yo sé que la experiencia que todos hemos tenido quizá no sea la misma, And but somehow the same scriptures are used by God, but pero de alguna manera estas escrituras, las mismas escrituras, son usadas por Dios on a different level altogether en un nivel quizás diferente to make you realize that God has never left you. para que usted se dé cuenta que Dios nunca lo ha dejado. God will never forsake you. Dios nunca lo abandonará. God will be there to strengthen you Dios estará allí para darle fortaleza, no matter how difficult the situation can be. sin importar qué tan difícil sea la situación. Most of y'all know that chemo is the ultimate when it comes to the treatment. Muchos de ustedes saben que la quimioterapia es el último paso, el más fuerte para dar tratamiento a una persona, And what you face. And one of the para tratar de ayudarla con lo que se está enfrentando. side effects is what an oncologist will talk to you about. Y la mayoría de los oncólogos, ellos le hablan a usted acerca de esos efectos secundarios que tiene ese tratamiento. Is exhaustion. Uno de esos efectos secundarios es estar muy cansado, el cansancio extremo. And the exhaustion is not when you've done a day's work and you came home Y cuando usted queda exhausto, no es como cuando usted trabajó arduamente un día de trabajo y usted regresa a casa and you were tired and
You go to sleep, you wake up the next day, y usted estaba cansado, se va a dormir y al siguiente día usted descansa, se despierta and you're refreshed. y usted ha sido renovado. Or if you haven't eaten for a long time and O digamos que usted no ha comido por mucho tiempo you eat something, your body is able to regain strength. y luego usted come algo, su cuerpo recupera esas fuerzas que se le habían ido. Or you are thirsty O si usted estaba sediento and you drink a refreshing drink and y usted toma alguna bebida refrescante well, your exhaustion is gone. y su cansancio se va. But the exhaustion that I'm talking about, and most individuals that are going through similar treatments will Pero el cansancio al que me estoy refiriendo es el que viene a muchos individuos que han tenido tratamientos similares le pueden hablar de esto acknowledge and understand is an exhaustion that y ellos entienden que este cansancio que le viene a uno hard to put in words. es un poco difícil ponerlo, explicarlo con palabras. But I was explaining my son the other day. Pero yo estaba hablando con mi hijo el otro día y le estaba explicando. It's like when you want to think a thought Le dije, es como cuando tú tienes un pensamiento, una idea, and you don't have the energy to think that thought. pero la energía se te va tanto que ni siquiera tienes el deseo de seguir pensando en eso, no puedes. And you wonder, where are you going to get that energy from? Y luego te pones a pensar y dices, bueno, ¿de dónde voy a sacar energía si ni siquiera tengo energía para pensar en algo? Because you can have a good night's sleep, Como se lo dije hace un momento, usted puede tener una buena noche de sueño or you can eat the best meal, o usted pudiera comer el mejor alimento, but there isn't the energy for that thought. pero aunque usted haga eso, no recibe energía ni siquiera para pensar o tener pensamientos. And I want to thank God that in those moments, Pero yo le doy gracias a Dios porque en esos momentos God can come and take His word Dios viene y toma su palabra and He can give you something that you find a key, y Él viene y le da algo a usted, le da una llave, even in those moments of time. inclusive en esos momentos cuando usted se siente así. And I know God's word is to be praised. Y yo por eso alabo la palabra de Dios, la bendigo. We know that God has an answer Yo sé que Dios tiene una respuesta for any and every child of God, para cada uno de los hijos de Dios. but it's not a magical wand. Ahora sabemos que no es una varita mágica, It's not something that you use, brothers and sisters, as a magical fan. no es como un abanico mágico que usted puede tomar y usarlo en cualquier momento. But it's something that God takes you progressively. Esto es algo que Dios usa progresivamente, poco a because out poco, of it is molding you, porque en todo ese proceso Dios lo está moldeando a usted. is shaping you, and He's teaching you something Él le está dando forma, le está enseñando algo a usted, that you cannot get out of a textbook algo que usted no puede aprender de un libro, or by maybe sometimes somebody else's theological experience. o a través de la experiencia teológica que alguien más tuvo, And or read a book. o simplemente algo que usted puede obtener leyendo un simple libro. But brothers and sisters, God has the ability to take His word and by Pero Dios tiene la habilidad de tomar su palabra His Spirit y a través de su espíritu and by His grace y por su gracia give you strength darle a usted la fortaleza. that you know is not in yourself, Y usted sabe en ese momento que eso no está saliendo de usted mismo, it's not outside, que no viene de algo externo, algo por fuera, but it is from another dimension que esa fortaleza le está viniendo a usted de otra dimensión, that He gives you that strength to porque es Él quien le da a usted esa fuerza overcome that exhaustion. para vencer ese cansancio extremo. And I'm not saying that
well, it just fleets away and never comes back again. Y yo no estoy diciendo que ese cansancio se va completamente y nunca más regresa, But God shows you a way in those moments of time. pero es Dios quien viene y le muestra un camino que seguir en esos momentos. So when Paul was writing this, Entonces, regresando a esta escritura, cuando Pablo escribió esto, and we know that Paul also went through similar situations, ahora nosotros sabemos que Pablo pasó por situaciones bastante difíciles, but he was writing to the Hebrews, pero aquí él escribió esta carta a los hebreos. but he chose a few characters here, Ahora él escogió algunos personajes aquí, men of God, hombres de Dios, and he says, for the time would fail me to tell of Gideon. And y que dice, el tiempo me faltaría hablándoles de Gedeón. I don't have the time this evening Y en esta tarde no tengo mucho tiempo to go through the whole story of Gideon. para hablar de cada una de esas historias de estos hombres, empezando con la de Gedeón. But you know, brothers, Gideon was hiding in a well Pero usted sabe, Gedeón se estaba escondiendo en un pozo de agua. and grinding wheat and barley. Él se encontraba en un lugar donde él estaba moliendo trigo y cebada. And he was very afraid Y él estaba bastante of asustado what the Midianites were going to do. de lo que los madionitas podían hacerle. But we know as the story finalizes, Pero sabemos que al final de esa historia, God just took 300 men Dios escogió a 300 hombres and some lambs, and he defeated the whole host of the Midianites. Juntamente con unos corderos, y él usó eso para vencer a los madionitas. And that is why Paul, as he looks back, he understands Gideon's strength didn't come from himself. Por eso cuando Pablo estaba hablando de esa historia de Gedeón, él entendió que ese hombre no logró vencerlos usando su propia fuerza. It came from the Almighty God by Eso vino del Dios Todopoderoso, the Holy Spirit or the Spirit of God pero a través del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, as he dealt with Gideon at that time. él estuvo allí lidiando con Gedeón en aquel tiempo. He talks of Barak as well Habla también de Barak and Samson, and we know that y de Sansón. brothers and sisters, Barak was very afraid to fight, Sabemos que Barak fue un hombre que tenía mucho miedo de pelear and he needed the inspiration, brothers and sisters, of a woman to uplift him, but God y sí, él necesitó la inspiración que vino de una mujer. Dios lo usó para levantarlo de esa manera, used her at that time pero fue Dios quien la usó a ella en ese momento, because the men had sunk very low porque los hombres que estaban con él habían caído muy bajo in their ability to fight. en su habilidad para pelear, no querían pelear. Even with Samson, Inclusive con Sansón, we see, brothers and sisters, the Philistines took his eyes out, sabemos que los filisteos, le sacaron los ojos. but when he stood at those pillars, Pero cuando él estuvo ahí parado en esos pilares, he said, Lord, just once more. él dijo, Señor, solamente una vez más. And Lord gave him strength to be able to pull down the pillars. Y Dios le dio la fortaleza para poder hacer que esos pilares se derrumbaran. And my brothers and sisters, he killed more Philistines on that day than probably in his life. And Y él mató a más filisteos en ese solo día que en toda su vida. Jephthah, we know that he also was an individual that was looked very down Jefté también fue un individuo al cual todos despreciaban mucho, because he did not come from a elite family. porque él no venía de una familia de la alta sociedad But brothers and sisters, o élite, God used him to overpower, pero Dios lo usó para vencer brothers and sisters, the enemies. a esos enemigos. Also of David, you and I know about him, and of Ahí está David, usted y yo lo conocemos. Samuel and the prophets. Él luego habla de Samuel y de los profetas, Who through faith subdued kingdoms, versículo 33 dice que por fe conquistaron reinos, wrought righteousness, hicieron justicia,
obtained promises, En inglés dice trajeron justicia, alcanzaron promesas, stopped the mouth of lions. taparon bocas de leones. Brothers and sisters, these men didn't have it in themselves. Hermanos, estos hombres por sí solos no había algo en ellos que los hiciera victoriosos. They didn't even have it in their natural flesh. Ve, ni siquiera en su propia carne eran alguien que podía ganar fácilmente. Brothers and sisters, but they were able, as our title says, Pero así como nuestro título que le hemos dado a este mensaje, through weakness, a través de nuestras they debilidades, were made strong. ellos también fueron hechos fuertes. They quenched the violence of fire, 34. Apagaron fuegos impetuosos, escaped the edge of the sword, evitaron filo de espada and out of weakness were made strong. y sacaron fuerzas de debilidad. See, brothers, O en otras palabras, fueron hechos fuertes de sus debilidades. so much of things were said, Ve, hermanos, hay tantas cosas que podíamos decir al respecto. but the Apostle Paul, in those verses, Pero el apóstol Pablo en esos versículos, he just gaps this phrase, él solamente dice esta frase: out of weakness de nuestras debilidades were made strong. somos hechos fuertes, o de sus debilidades esos hombres fueron hechos fuertes. And my brothers and sisters, we realize that out of weakness Y nos damos cuenta, hermanos, que de la debilidad they were made strong. estos hombres fueron hechos fuertes. Lets us know, brothers and sisters, God pulled away many of the things that they depended upon, Y podemos ver cómo Dios tuvo que remover muchas de las cosas en las que ellos dependían. and in their weakened state, Y en ese estado de debilidad que ellos se encontraron, God came down Dios descendió and He strengthened their bodies. y les dio fortaleza a sus cuerpos. And my brothers, out of weakness, Y de la debilidad they were made strong. fueron hechos fuertes. They waxed valiant in fight. Ellos pelearon valientemente. They turned to flight the armies of the aliens. Ellos hicieron que esos ejércitos enemigos se volvieran atrás. Women received the dead, raised to life again, and others were touched. Versículo 34 dice: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, Not accepting deliverance, that they may obtain a better resurrection. mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Brothers and sisters, we realize that these Old Testament men that God used, Hermanos, aquí nos damos cuenta de algo. Estos hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento, they were molded and they were shaped. We ellos fueron moldeados, ellos tuvieron que... Dios les dio forma. know David, he ran almost 1/3 of his life Conocemos la historia de David. Él escribió como una tercera parte de lo que fue su vida, away from Saul. mientras él huía de Saúl. Brothers and sisters, it was not always easy for him. Y sabemos que no siempre fue algo fácil para él. Samson likewise, yet De la misma manera con to Sansón. learn it the hard way. Él tuvo que aprender de la manera difícil. His eyes were taken out, Sus ojos le fueron sacados. but yet God came down and his strength didn't lie in himself. Pero Dios descendió a esos hombres y Él les fortaleció en el área en los que ellos necesitaban ser fortalecidos. But that hair symbolized the Spirit of God. Ahora, a Él le cortaron su cabello y sabemos que ese cabello estaba simbolizando al Espíritu de Dios, That when it grew, the power of the Holy Spirit also grew in his life. que cada vez que ese cabello crecía, el poder, el Espíritu de Dios crecía más en la vida de este hombre. So we see, brothers and sisters, God dealt in the lives of these individuals. Aquí vemos cómo Dios lidió en las vidas de cada uno de estos hombres And others.
at trials of cruel mocking, Dice 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. scourging, yea, moreover bonds and imprisonment. They were stoned, Fueron they were apedreados, slain asunder, aserrados, they were tempted, puestos a prueba, were slain with the sword. muertos a filo de espada. They wandered about in sheepskins and goatskins, Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas being destitute, afflicted, y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, tormented, of whom the world was not worthy. de los cuales el mundo no era digno. And I say in the same light today, Y yo les digo esto en esa misma luz el día de hoy. there are children of God in this life Hay hijos de Dios en esta vida that have gone through many things in life, que han pasado por muchas cosas en la vida. and people many times look at their degrees while they got nothing, Y muchas veces las personas tratan de ver qué tipo de títulos estas personas tienen y dicen, bueno, ellos no tienen nada. look at the car they drive while it's not the latest Ellos dicen, oh, mira el carro que tiene, no es el último modelo. model, or they look at their vocabulary and they turn the other way. O se enfocan en la manera en que estas personas hablan y dicen, oh, no, yo no quiero nada que ver con ellos. Y se voltean, les voltean la cara. But they forget Pero se les olvida una cosa, that God in His Word does say, que Dios en su palabra ha dicho, God has chosen the beggarly elements of this world que Dios ha escogido lo que este mundo ha rechazado to confound the wisdom of the wise. para avergonzar a los sabios. And we're living at this hour of time. Y estamos viviendo en ese tiempo hoy, We realize God has given us a precious truth. donde nos damos cuenta que Dios nos ha dado una verdad preciosa. That precious truth, brothers and sisters, have not been given to the denominations, Esa verdad preciosa no le fue dada a las denominaciones the religious world. o al mundo religioso. They've discarded it because it did Ellos la desecharon not come through their systems. porque esa verdad no vino a través de los sistemas que ellos establecieron. But nonetheless, Pero aún así, God has molded and shaped men, Dios ha moldeado, le ha dado forma a todos esos hombres y mujeres. and out of weakness, Y de las debilidades, they have been made strong. ellos han sido hechos fuertes. And all these have obtained a good report through faith. Y todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Receive not the promise. We realize, brothers and sisters, that though they had all these promises in the Word of God, Nos damos cuenta, hermanos, que aunque estas personas tenían todas esas promesas en la palabra de Dios, brothers and sisters, they looked forward towards it. And we know, brothers and sisters, ellos estaban volteando hacia adelante con una esperanza. that they were not handed the promises through their lifetime, Y aunque quizás algunas de esas promesas no las alcanzaron en su vida, and most of them died and went into the paradise side of hell, y aunque muchos de ellos murieron y terminaron en esa parte del paraíso que se encontraba allá en el infierno, where Abraham was, allá donde estaba Abraham, and we know, brothers, they waited for the seed of the woman. ellos estaban esperando a que viniera la simiente de esa mujer. And my brothers and sisters, we know even the Word of God says Y sabemos que aún la palabra de Dios that dice David wrote in the book of Psalms lo que David escribió en ese libro de los Salmos, that he, brothers and sisters, rested in hope because la Biblia dice que él aún así descansó en esperanza, he knew that God will not forsake him. porque él sabía que Dios no lo iba a abandonar. So, as we look at these scriptures in the book of Hebrews, Y conforme vemos estas escrituras en el libro de Hebreos, it says, God having provided some better thing for us, versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, that they without us should not be made perfect. para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Brothers and sisters,
the Old Testament saints Hermanos, esos santos del Antiguo Testamento that fall under the category of the first resurrection, que estuvieron bajo esa categoría de la primera resurrección, the first part of the first resurrection, esa primera parte de esa primera resurrección, brothers and sisters, they were not made perfect or complete ellos no fueron hechos perfectos o no fueron completados, because there were other parts to it. porque había otras partes que tenían que cumplirse. And we know that we form a part and there Y sabemos que nosotros somos una de esas partes. are other individuals that we'll talk at another time Y esto es algo de lo cual vamos a hablar en otra ocasión. that forms the completion of the New Jerusalem. Pero eso es lo que completa la fotografía de esa nueva Jerusalén. So brothers and sisters, but every one of those individuals, Ahora, cada uno de esos individuos, hermanos, they had to go through life ellos tuvieron que pasar por la vida, so that their lives could be purified por diferentes situaciones para que sus vidas fueran purificadas and gold could come out of their life. y para que el oro pudiera salir de sus vidas. That is why when we read those words that Por eso es que cuando leemos esas palabras, say out of weakness they were made strong. dice, nuestras debilidades hemos sido hechos fuertes. And my brothers and sisters, as I've taken my first phase of the chemo, Y hermanos, ahora que tuve que tomar ese primer tratamiento de quimioterapia and at 14 days of, you take the tablets. y por los siguientes 14 días usted tiene que tomarse esas pastillas, By the time you finish that, ya para cuando usted termina todo eso, you are basically very exhausted. usted termina muy cansado, And you want to know, termina exhausto where are you going to get your strength from? y usted se pregunta de dónde voy a obtener fuerzas, Because the foods you eat do not give you that strength as much as you have to eat it. porque aunque usted coma esos alimentos, eso no le devuelve a usted la fuerza. Y sí, usted necesita comerlos para poder seguir viviendo, So that you can build up your muscles and your strength. para que usted continúe construyendo músculos y de alguna forma tenga un poco de fuerza. You can sleep more than 12 hours a day Usted puede dormir más de 12 horas al día and you will still not refresh y aún así no se despierta refrescado. your mentality and your ability to think Su mentalidad y su habilidad para pensar, as you were able to think when you were not on the treatment. así como usted podía pensar antes de que estuviera en ese tratamiento. And the doctors don't have all the answers. Y los doctores no tienen todas las respuestas. The dietitians will tell you so much. Esas personas que se encargan de las dietas solamente le dan cierta información y es lo único que pueden hacer. And they will tell you, well, every person is different. Y ellos siempre le dicen, cada persona es diferente. And I had to wonder and I had to think, Lord, Y yo después de eso me puse a pensar y dije, Señor, I will have to find strength Señor, yo necesito encontrar fuerza that is beyond what all of this is. que está más allá de lo que estas personas me ofrecen. And my brothers and sisters, as I read this scripture, Y entonces, hermanos, cuando yo estaba leyendo esta escritura, I realized I read this and I preached many times out of it. yo me di cuenta de algo y yo tuve que orar muchas veces al respecto. And God has blessed my life and lives of other saints. Pero Dios ha bendecido mi vida, así como Él ha bendecido las vidas de muchos otros santos. Out of that verse of scripture, A través de esa escritura, de ese versículo en la palabra. but I had not reached this point Pero yo en realidad no había llegado a tal punto where you come to a point where you want to think and you can't think. a tal punto donde usted quiere pensar acerca de algo y ni siquiera tiene fuerzas para hacer eso. Because there is not mental energy there. Porque ya ni siquiera usted tiene la energía mental para poder pensar. But brothers and sisters,
when I read this scripture out of weakness, Pero hermanos, cuando yo leí esta escritura donde dice que de nuestras debilidades they were made strong. ellos fueron fortalecidos, I found a strength came into me ahí fue donde yo sentí, vi que una fortaleza entró en mí. that was not from the natural flesh Y no era una fuerza que venía de la carne natural or the foods. And my wife does a good job in cooking the food. o de la comida. Y mi esposa hace un excelente trabajo cocinando la comida. And she tries her best Y ella hace su mejor esfuerzo to make sure that I have the energy. para asegurarse que yo tengo suficiente energía. But I have to say, brothers and sisters, as a Christian, you go through something sometimes. Pero hermanos, a veces uno como cristiano pasa por ciertas cosas You have to find another way out of it. y la única manera es encontrar otra forma de salir de eso. And I thank God and I bless His holy name Y yo le doy gracias a Dios y bendigo su santo nombre that verse of scripture, por ese versículo en las escrituras out of weakness, they were made strong. que dice que de nuestras debilidades hemos sido hechos fuertes. Yes, the weakness can be there. Sí, la debilidad puede aún estar ahí, But brothers and sisters, the inner man pero ese hombre interno is being made strong está siendo fortalecido by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. That's why Paul could say, Por eso es que Pablo pudo decir aquí, though the outward man perish, aunque el hombre exterior se desvanezca, muera, but the inward man is being made more and more, or strengthened more and more each day. ese hombre interior está siendo fortalecido cada vez más, cada día. So brothers and sisters, this is what I'm saying. Will probably take a long time to explain it in length and breadth. Y hermanos, esto que les estoy diciendo quizás tomaría mucho tiempo de explicar si me meto más en detalle, But I want to say, no matter what your situation can be, pero solo les quiero decir, no importa cuál sea su situación, God has an answer, and the answer is not given before time. Dios siempre tiene una respuesta y esa respuesta no viene antes de tiempo. The answer will come when you're sometime in the trial La respuesta muchas veces viene cuando usted se encuentra en medio de la prueba. or in your test, or maybe you don't know that there is no more answer in the Word of God. O quizás usted ni se dé cuenta que ya no hay una respuesta, lo único que queda es la palabra de Dios. But God's Word can definitely rise to another level. Pero definitivamente la palabra de Dios puede levantarlo a usted, tomarlo a otro nivel, llevarlo a otro nivel. So as we see what Paul wrote there, Y ahora leímos esto que Pablo escribió aquí. we're going to look maybe in the Old Testament, Ahora vayamos a ver otra escritura del Antiguo Testamento. in the book of Exodus, En el libro de chapter Éxodo, 14 and verses 3. allí en Éxodo 14:3. We know that the children of Israel were taken into Egyptian bondage, Sabemos que los hijos de Israel en ese tiempo fueron llevados cautivos a Egipto. and my brothers and sisters, they lived under Joseph, which was a wonderful life. Ellos vivieron durante el tiempo de José y sí, esa fue una vida muy maravillosa. Everything was found. Todo estaba prosperando. But when Joseph died, Pero cuando murió José, there rose a Pharaoh se levantó un faraón that had no understanding, or he forgot about Joseph, y él no tenía ningún conocimiento o se le olvidó lo que hizo José and the Israelite people. y lo que el pueblo israelí había hecho. And he used the taskmasters to whip them. Y él usó esos, no sé si es esa guardia egipcia o esas como, sí, como látigos o cosas para golpearlos, para mantenerlos en línea. And bring them to a point where they had no strength.
Dice, y él hizo eso tanto con ellos que los llevó a tal punto donde ellos ya no tenían nada de fuerza, because they were just given the bare meal, porque lo único que se les daba a ellos era una comida mínima. bare food. They had to build cities for Pharaoh. Ve, y con una comida mínima ellos tenían que construir ciudades enteras para ese faraón. And my brothers and sisters, God sent Moses. But you know, God could have Y Dios les tuvo que enviar a Moisés. devastated and crushed Pharaoh in a split of a second. Ahora, usted sabe que Dios tenía el poder para aplastar y desaparecer completamente a Faraón en un segundo. But he didn't do it. Pero él no lo hizo de esa manera. He showed his signs, his wonders in Egypt. Él vino y mostró sus señales y maravillas ahí en Egipto. He made Pharaoh bow down Él hizo que Faraón se inclinara and say, okay, go. y él les dijo, está bien, váyanse, And bless me also. pero bendíceme también. But brothers and sisters, we see that God does not show his power in strength. Ahora vemos, hermanos, cómo Dios no mostró su poder en la fortaleza. He can do that if he wants. Él puede hacer eso si él The quiere. sun, the moon, and the stars El sol, la luna, las estrellas, shows the strength of God. todo eso nos muestran la fortaleza de Dios. But people would not learn anything. Pero al hacer eso, las personas no aprenden nada de ello. But brothers and sisters, even when he took them out of the corridors of the treasure cities, Inclusive cuando Dios los sacó de esos pasillos, de esas ciudades de grandeza, de tesoros of Egypt, que estaban allí en Egipto, he didn't show some spectacular signs and wonders. Él no les mostró unas señales y maravillas espectaculares. The children of Israel didn't know where they were going. Ahora, los hijos de Israel ni siquiera sabían hacia dónde los iban a llevar. They were heading straight to the Red Sea. Ellos solamente empezaron a caminar hacia el Mar Rojo. And in the back of the mind, they were thinking, Y en sus mentes ellos estaban pensando, what a poor escort or man Pharaoh Moses is. qué hombre tan débil y tan pues que no sirve es este hombre Moisés que nos está guiando, ni siquiera sabe a dónde llevarnos. So he brings them before the Red Sea. ¿Y qué ocurre en la escena? Moisés los lleva a todo el pueblo de Israel y se paran enfrente de ese Mar Rojo. And Pharaoh's generals tell Pharaoh, Y los generales de Faraón le dicen, you know what? You made a great mistake les dicen, ¿saben qué? Cometieron un gran error. by sending them away. Perdón. El hermano dice, esos generales de Faraón le dicen a Faraón, cometiste un gran error al haberlos dejado ir. Because they are now before the Red Sea and they can't go any further. Y ellos están allí, atrapados delante del Mar Rojo y no tienen a dónde ir. But they didn't know God talked to Moses. Ahora, lo que ellos no sabían es que Dios le había hablado a Moisés. And he said, this is what they will say. You're now entangled. Y Dios le dijo a Moisés, esto es lo que van a decir ellos ahora. Están atrapados And there's no way out. y no tienen manera de escapar. But what was God doing? Pero ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? He was removing every idea and strength Él estaba quitando cada idea o cada noción de fuerza out of all the Israelites que ellos creían tener ahí entre todos esos israelitas. and bring them to a point Él los llevó a tal punto when there was no way out. que ya no había manera de escapar, no había a dónde hacerse. And out of that weakened state, Y allí, entre ese estado débil en que se encontraban ellos, God, through the pillar of fire and his angel, Dios, a través de ese pilar de fuego, a través de su ángel, was going to open the Red Sea. iba a abrir el Mar Rojo. And my brothers and sisters allowed them to go almost halfway through.
And then Y Él permitió que ellos pudieran caminar casi a la mitad de ese camino que tenían que cruzar. let Pharaoh come right inside, Y luego cuando Faraón entró también ahí a ese mar rojo, and then por ese camino seco, he will show out of weakness his powerful strength. ahí Dios de la debilidad les mostró su mano poderosa. And my brothers and sisters, he was teaching the Israelites a lesson Él les estaba enseñando a esos israelitas una lección, that it is not by your mighty strength and your power que no se trata de tu fortaleza ni de tu poder, that you many times learn anything. que tú muchas veces aprendes algo, But when God takes you through, pero cuando Dios toma su verdad, brothers and sisters, he will tutor you Él viene y lo enseña a usted, that when you have said to yourself, Lord, I've used my last avenue, Él viene y le dice a usted, Señor, he usado el último recurso que tenía and you have no more strength, y ya no más le queda fuerza a usted. then God brings you back to his word, Ahí Dios lo trae de regreso a su palabra. and out of his word, Y de su palabra, he will use maybe a simple scripture, Él usa quizás una escritura muy simple, muy pequeña. but the Spirit of God will engulf your mind, Pero cuando el Espíritu de Dios viene y habla a su mente, inspire your mind, Él viene e inspira su mente, and strengthen your mind, Él fortalece su mente, that you know entonces usted se da cuenta that God is there out of the power of his word que Dios está ahí con el poder de su palabra to be able to give you strength para darle a usted fortaleza, even in the last mile of your race. inclusive en esa última milla de su vida. So we see when the Israelites stood and said, Moses, why did you bring us here? Entonces, regresando a esa historia, cuando el pueblo de Israel estaban allí entre el mar y Faraón, ellos dijeron, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Because there was no graves in Egypt ¿Que acaso no había uvas en Egipto? for us to die here. Para que nosotros muriéramos mejor allá. But brothers and sisters, even Moses did Oh, no uvas, sino tumbas. ¿Que acaso no había tumbas en Egipto para que mejor muriéramos allá? not know what to do Y ahí estaba Moisés, él no sabía qué hacer, because he was standing before the Red Sea. porque él estaba parado allí delante del Mar Rojo. And God told to Moses, why Y Dios le dijo a Moisés, do you cry to me? por qué clamas? Raise up the rod Levanta tu vara and tell the people to go forward. y dile al pueblo que avancen hacia adelante. Brothers and sisters, God will bring us many times to that point, Hermanos, Dios nos trae a tal punto muchas veces, but there is always a way out of that Red Sea. pero siempre hay una manera de escapar ese Mar Rojo. And so God said in the scriptures, and I will harden Pharaoh's heart, Versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh y seré glorificado en Faraón, and upon all his host, that the Egyptians may know y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. that I am the Lord, and they did so. Brothers and sisters, God is not wanting to shower accolades on our life. Hermanos, Dios no viene para darnos una lluvia de elogios en nuestra vida, Because our life came from Him. porque nuestra vida viene de Él. But people in this walk of life, they want to have a legacy left behind. Pero muchas personas en esta vida, ellos quieren dejar un legado después de que ellos se van. Brothers and sisters, well, you know, I studied in this university and I got this scholarship and Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo estudié en esta universidad y yo tengo esta maestría o este título. you know, this is how I went in life. Brothers and Y esto es lo que me ayudó a mí en la vida. sisters, that is fine Y hermanos, está bien eso, to earn
your morsel of bread in this life. el ganarse el pan honradamente en esta vida. But when you come to the ending of your road, Pero cuando usted llegue al final de su camino, you might as well have a better legacy out of God's word, es mejor que usted deje un legado basado en la palabra de Dios, that out of your weakened life, que lo que usted obtuvo en su vida pobre o débil, God still can give you strength. And porque Dios en todo esto puede darle fortaleza a usted. we see that Pharaoh, brothers and sisters, he followed hard. Said, well, we got them now. We cornered them. And how do you think, brothers and sisters, Y aquí estaba Faraón, él les dijo, ya los acorralamos, ya no tienen a dónde irse, no se pueden escapar. the devil will want to do with saints of God Y eso es lo que el diablo quiere hacer con los hijos de Dios, when he pushes them in a corner? cuando él los empuja hacia una esquina. It's not necessarily that always it's an accident or it's a bank reversal or a sickness or whatever. Y no siempre se trata de un accidente o de que tiene usted números negativos en su cuenta de banco o de alguna enfermedad. Remember, the devil is an old wizard and he's got many plans. Recuerden, el diablo es como un mago que tiene muchos trucos, él tiene muchos planes, But God is eternal. pero nuestro Dios es un Dios eterno. Satan had a beginning, Satanás tuvo un comienzo, but God had no beginning. pero Dios no tuvo comienzo. And so we got to thank God Y por eso debemos de estar agradecidos con Dios, that He has the answer que Él tiene la for respuesta our lives. para nuestras vidas. So Pharaoh wanted the brothers and sisters to be honored, but God will not give His honor. Ahora, Faraón quería recibir toda la honra, pero Dios no comparte su honra Any man. con ningún hombre. And what did God do? ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Brothers and sisters, He let the children of Israel come through and come on this side. Él permitió que los hijos de Israel lograran entrar o pasaran hacia el otro lado. And then, brothers and sisters, Pharaoh's army was stuck in between. Y el ejército de Faraón quedó allí atrapado en el medio, Because God started to bring the water down. porque Dios comenzó a causar que esa agua comenzara nuevamente a caer. And He drowned all Pharaoh's soldiers. Y Dios hundió, ahogó todo ese ejército de Faraón. Brothers and sisters, their chariots, their wheels, He pulled them out. They got stuck in the sand. Hermanos, esas carretas con caballos que estaban siendo usadas por ese ejército, esas ruedas se quedaron atoradas allí en la arena. But God showed to the Israelites, the brothers and sisters, out of a way, He can still make a way. Y Dios le mostró a los israelitas que donde no había camino, Dios abrió un camino. They didn't need to be strengthened soldiers. But Ellos no necesitaban ser soldados fuertes, musculosos. brothers and sisters, He brought them on the other side because Él solamente los trajo, él los llevó hacia el otro lado. out of weakness, He made them strong. Y de sus debilidades, Dios los hizo fuertes. And my brothers and sisters, we see what He did to Pharaoh's army. Aquí vemos lo que Dios hizo con ese ejército de Faraón. He drowned them, Él los ahogó brothers and sisters, in that Red Sea. allí en ese mar rojo. And many times in this walk of life, Y muchas veces en este caminar de la vida, you know, when many times you are put in a situation or in a corner, usted sabe, a veces usted se encuentra en una esquina o en cierta situación. and you know, you can see how people will think and how they will be able to say, well, you know, he's a Christian, but why that has happened to him? Y muchas veces usted también se da cuenta de qué manera las personas reaccionan. Muchas veces hay personas que dicen, oh, míralo, es un cristiano y ¿por qué le está pasando tal y tal cosa? Others will say other things. Well, you know,
it shouldn't happen to him. Otros, hay tantas cosas que dicen, otros dicen, pero ¿por qué a él? ¿Por qué a él le está pasando eso? But brothers and sisters, remember, as long as you got the last breath of life, Pero recuerde una cosa, hermano, mientras usted tenga ese último suspiro de vida, God is still molding and shaping you Dios aún lo está moldeando, lo está formando a usted to the image of the Son Jesus Christ. a la imagen de su Hijo Jesucristo. And none of us will take what Jesus Christ stood. Y ninguno de nosotros podría realizar ese sacrificio que Jesús realizó. And took, brothers and sisters, because he sweated drops of blood. La Biblia dice que él sudó gotas de sangre. And therefore, we look at him as our example. Y nosotros lo vemos a él como nuestro ejemplo. And we allow God to mold and shape our lives. Y debemos de permitirle a Dios que él moldee y le dé forma a nuestras vidas. And even when in the molding and shaping, you feel, well, it is just too strong. Y a veces usted dice, pero Señor, esto de moldearme, de darme forma, está bastante fuerte. The Lord promises Aún así, el Señor ha prometido He will not allow you to suffer more than you can bear. que Él no le permitirá a usted sufrir más de lo que usted pueda soportar, With the trial, He will make a way of escape. porque juntamente con la prueba Él proveerá la salida. And my brothers and sisters, I want to thank God Y le doy gracias a Dios that, as I took this treatment, que ahora que yo tuve que tomar este tratamiento, and God knows how much my body can take. Dios sabe cuánto mi cuerpo puede aguantar. When I went back to my oncologist, Cuando yo regresé con mi I oncólogo, said, no, we're just giving you the IV, and you'll just take it once in 3 weeks. él me dijo, no, solamente te vamos a poner esto intravenoso, este tratamiento intravenoso, y te vamos a dar, y después te vemos, perdón, en 3 semanas. And I thank God that He knows more than any oncologist in this world. He inspired him. Y yo le doy gracias a Dios porque Él es el que sabe mucho más que cualquier oncólogo aquí en esta tierra, pero Dios ha inspirado a este doctor. And my brothers and sisters, it's in His hands, Y todo esto se encuentra en sus manos. and He is the one to be glorified and praised. Y es Dios quien merece recibir toda la gloria y la alabanza. Because out of weakness, Porque de nuestras debilidades, He can make you strong. Él lo puede hacer fuerte a usted. That you can be able to do what you have to do. Para que usted pueda hacer lo que necesita hacer. It's not that always I'll be able to stand here and say a few words. Ahora, yo no estoy diciendo que de aquí en adelante siempre voy a estar aquí parado y traerles un mensaje. But I just felt this was an opportune moment that I can do this. Pero yo sentí de parte de Dios que este fue un momento oportuno para estar aquí el día de hoy y darles este mensaje. And I'm thankful to God Y le doy gracias a Dios that I have the strength porque tengo la fortaleza to be able to move on. para poder seguir caminando. Be it the whole world, goes the other way. Aunque todo el mundo continúe caminando al lado opuesto, You have a truth that is embedded in your heart. usted ha recibido una verdad que ha sido anclada en su corazón. And God, by His Spirit, Y Dios, por su espíritu, He had a clarion call with an eagle voice. Él trajo un llamado muy claro con esa voz de águila. Come out of her, my people, Y Él nos dijo, salid de ella, mi pueblo, and be not partakers of her sins. y no sean participantes de sus pecados. You can't sit in a denominational world Usted no puede permanecer sentado en un mundo denominacional and have all the accolades in this world y tener todas las mejores cosas en este mundo, because you and I will come to the end of our journey porque usted y yo en cierto momento vamos a llegar al final de nuestra jornada and then realize, Lord, I may have taken the wrong road. y quizás pensemos y digamos, Señor, yo tomé el camino equivocado. But how wonderful it is Pero vea usted qué hermoso es for you to feel God is walking with you
el sentir que Dios está caminando con usted and guiding you and leading you. y que lo está guiando a usted, le está dando dirección. And out of weakness, Y de ahí, de su debilidad, He can still give you strength. Él aún así le da fortaleza. When you don't know when your strength are going to come from, Y cuando usted no sabe en qué momento esa fortaleza le va a venir a usted, He's still able to do it. Él aún así viene y lo hace. And see where the leader of Egypt landed in. Y mire aquí de qué manera terminó ese líder de Egipto. There was no burial for him. The waters covered him. No hubo ni siquiera alguien que lo enterrara. Él fue cubierto por esa agua And his chariots. y todas sus carrozas. Brothers and sisters, we'll move to another verse of scripture where Isaiah talks. Vamos a ir a otra escritura. Esta se encuentra ya en Isaías. And he says, remember, brothers, the book of Isaiah Esto se encuentra en Isaías 40, versículo 28, y el hermano dice, recuerden, hermanos, el libro de Isaías is a book that talks about the birth of Christ, es un libro que nos habla acerca del nacimiento de Cristo, his crucifixion, de su crucifixión, his death, de su muerte, his coming again, de su venida, millennium, the eternal age. del milenio, de la eternidad. And my brothers and sisters, and he wants to talk about this great everlasting God, this eternal God. Y él aquí en ese libro nos habla de este Dios eterno. His characteristic. ¿Cuáles son sus características? Brothers and sisters, when we say out of weakness, they were made strong. Y hermanos, cuando les decimos que de sus debilidades estos hombres fueron hechos fuertes, We will never be able to comprehend the fullness of God's strength. quizás nunca seamos capaces de comprender cuál es la fortaleza total que Dios tiene. Because when you see His creation, one star, when it twinkles, Porque hemos visto su creación. Vemos cada vez que una estrella brilla. it can make you blind if it was close to you. Si esa estrella estuviera lo suficientemente cerca, quizás lo podría cegar a usted. But brothers and sisters, the God we serve does Pero el Dios al que servimos, not go to sleep. Él no se va a dormir. He does not need to sleep. Él no necesita He's dormir. eternal. Él es un Dios eterno And He doesn't get weary. y tampoco se cansa. And so, when we serve a God like that, Y cuando usted le sirve a un Dios como ese, and when you're going through certain things in life, si usted está pasando por ciertas cosas en su vida, and the devil will say, well, you know, well, see, the God you serve is so powerful and so mighty. y el diablo viene y le dice a usted, oh, si ese Dios al que tú sirves es tan grande y tan poderoso, And He doesn't get weary. y si Él no se You cansa, know, you're getting tired. pero tú sí te cansas, And say, well, there's no way out. y quizás usted diga, o el diablo le diga, ves, no hay manera, no tienes escape alguno. But brothers and sisters, we will read in the scripture Pero hermanos, esto que leemos en las that escrituras, Jesus Christ was sent into this world sabemos que Jesús fue enviado a este mundo to be able to reflect, because you can't see God. para venir a reflejar a Dios, porque usted no puede ver a Dios. But Jesus reflected this almighty God Pero Jesús vino y reflejó a este Dios todopoderoso in His character. en su carácter. So the word of God says, "Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. fainted not." Now you've got to tie that to what I read in Hebrews. Ahora usted tiene que relacionar esto con lo que leímos en Hebreos, Out of weakness we are made strong. que de nuestras debilidades somos hechos fuertes. God doesn't faint, Dios no desfallece, but we
get tired, we get weary, we Nosotros sí nos cansamos, desfallecemos. faint. So how are we going to get strong? Entonces, si nosotros somos así, ¿de qué manera podemos fortalecernos? By His word. Por su palabra. Out of His word, De ahí de su He palabra, will take the scripture and He will anoint it, Él toma una escritura y la unge, and by the Spirit, He will strengthen you. y por su espíritu Él viene y lo fortalece a usted. No, not for your entire life, Y no estoy diciendo que por el resto de su vida usted va a sentirse así, but for that moment pero en ese momento to show you, I'll walk with you. Él viene y le dice, le muestra a usted, yo estoy caminando contigo. I'll give you the strength for today. Yo te voy a dar las fuerzas que tú necesitas para el día de hoy. Tomorrow, you ask me more, I'll give you. Y mañana tú vienes y me pides más y yo te daré más. I know whatever your need is, but we Y yo no sé, cualquiera que sea su necesidad. see it says, He does not faint, Pero aquí esta escritura dice, Él no desfallece, neither is He weary. ni se fatiga. There is no searching of His understanding. Con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. In other words, you cannot fully comprehend En otras palabras, usted no puede comprender totalmente everything about God to the last letter because todo lo que hay acerca de Dios hasta la última letra. it's unsearchable. Our Porque Dios es, no puede usted encontrar el fin, hacer una búsqueda y completar su búsqueda. in our finite mind Ve, no podríamos entender eso en nuestras mentes finitas. cannot comprehend the infinite mind of God. Nuestras mentes finitas no pueden comprender la mente infinita de Dios. So we see Isaiah writes this, and then he says, this great and mighty God, He comes down to our level. El versículo 29, aquí Isaías está diciendo que este gran Dios todopoderoso, Él baja a nuestro nivel And He giveth power to the faint. y Él le da esfuerzo al cansado. That's what Paul read this Old Testament. Eso es lo que Pablo había leído acá en el Antiguo Testamento. Out of weakness, De nuestras debilidades they were made strong. hemos sido hechos fuertes. He giveth power to the faint. Él da esfuerzo al cansado. When Samson was fighting the Philistines, Cuando Sansón estaba peleando con los filisteos, and brothers, the Bible says he was thirsty and had no water to drink. la Biblia dice que él estaba cansado y no tenía agua para beber. The Philistines were coming, Y ahí estaban los filisteos, se aproximaban. and he found an old jawbone of an ass, Y él encontró esta quijada de asno. and he picked it up, and God filled it with water, quenched his thirst, Y él la tomó y la Biblia dice que Dios la llenó de agua y él usó eso para calmar su sed. and out of the jawbone of an ass, Y de esa quijada de asno, he killed 1,000 Philistines. con eso él mató 1000 filisteos. You read the story there, Ahí está la historia, la podemos leer. because the Bible says, he giveth power to the faint. Aquí la Biblia dice, él da esfuerzo al cansado. We don't have the time to talk about Gideon or Barak Y no tenemos tiempo de hablar de Gedeón o de Barak or David, o de David. brothers and sisters, but he giveth power to the faint. Pero aquí dice, él da esfuerzo al cansado. And to them that have no might, he increaseth strength. Y luego dice aquí, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. And it always doesn't come the same way. Y ahora Dios no siempre viene de la misma manera. You know, the mighty man that we call David, Usted sabe, ese hombre fuerte al cual nosotros llamamos David, that killed Goliath and his brothers as well. el que mató a Goliat y también a sus hermanos. There was a time you read in scripture, the brothers and sisters, one of the sons of the giants took him on at a little older age. Si usted lee la escritura, dice ahí que uno de los hijos de esos gigantes lo confrontó en una edad temprana, cuando era más joven.
And David was getting weary. Y dice que David se estaba cansando. And when the Bible says, He giveth power to the faint, it's not Cuando la Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado, necessary, well, he's the anointed of God. Now God will just give him an anointing now, and no significa que porque Él es el ungido de Dios, Dios le va a dar una unción he'll just kill the son of the Goliath. y que Él va a matar al hijo de Goliat. The Bible says one of David's men La Biblia dice que uno de los hombres de David, came in and he succored David. He helped him. él vino y ayudó a David. And he said, David, I don't want you to go anymore in the front. Y él le dijo, David, no quiero que más vayas tú al frente de la batalla. We're here to give you strength. Estamos aquí para ayudarte, para hacerte fuerte también. You are the light of Israel, and the Porque tú eres la luz de Israel. Israeli people are looking to guidance and leadership. Ve, porque hay personas que están allí también esperando ser guiadas, están esperando recibir esa luz. So it does not always necessarily comes just a flash of the Spirit of God. Y entonces Dios no siempre viene de la misma manera, como un río de aguas a la persona. Sometimes it can take a word from another brother A veces Dios usa las palabras de otro hermano or a sister, o de una hermana brothers and sisters, or a scripture, o alguna escritura. and God uses it out of weakness. Y Dios usa de esa debilidad, Your strength comes. es donde viene su fortaleza que usted necesita. And there's many other avenues, and I don't have the time to talk today. Y hay muchas otras maneras que Dios viene y no tengo suficiente tiempo para hablar de eso el día de hoy. But just to enlarge in the scripture, out of weakness, Pero simplemente para engrandecer un poco más la escritura de nuestras debilidades, is strength given. Dios da fortaleza. And to them that have no might, that's what I'm talking about. Dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. But when you reach that point, De eso es de lo que les estaba hablando hace un momento. Cuando usted llega a tal punto that you cannot think another thought, que usted ya ni siquiera tiene la fuerza para pensar otro pensamiento, your energy is totally exhausted. su energía está totalmente acabada. Them that have no might, Aquellos que no tienen ninguna fortaleza, you eat that plate of food is not going to give you that strength. y usted sabe que al comer ese plato de comida usted no va a recobrar sus fuerzas. You go to the doctor, they're going to give you an injection that lasts for a few hours. Usted va al doctor, ellos le ponen una inyección, eso dura un par de horas. To them that have no might, Aquellos que ya no tienen fortaleza, he increased strength. dice que no tienen fuerzas alguna, Él les multiplica la fuerza. That's where Paul, no doubt, and maybe other scriptures, God Allí es de donde Pablo, sin duda alguna, y quizás de otras escrituras también, is inspiration. es de donde él obtuvo su inspiración. Out of weakness, they were made strong. And when your outward body is failing, De su debilidad ellos fueron hechos fuertes, y aunque su cuerpo físico esté debilitado, then the inner man can connect up el hombre interior se puede conectar to the Holy Ghost power line. a esa línea del Espíritu Santo, And you have an inexhaustible power line. esa línea de energía que es una línea que nunca se acaba. No, it doesn't come on such a continuous basis, well, lest you forget. Y no, eso no es algo que se mantiene activo todo el tiempo para que no se le olvide a usted Who the power line is. de quién realmente viene esa línea de energía, ese poder de lo alto. God does it in a way that you are dependent upon God. He knows when Y Dios lo hace de cierta manera para que usted continúe dependiendo de Dios. to charge you, to recharge you, Él viene, lo recarga a usted, and inspire you lo inspira for whatever you need. para lo que usted necesite. So out of weakness,
they were made strong. Y de esa debilidad fueron hechos fuertes. Brothers and sisters, look what Samson did. Look at what Barak did. Mire lo que hizo Barak y Sansón. Look at what Gideon did. Lo que hizo Gedeón. Out of weakness, they were made strong. De esa debilidad fueron hechos fuertes. That's why we read, but they that wait, they that depend upon the Lord. Versículo 31, pero los que esperan, los que dependen en Jehová, Shall renew their strength. See the word tendrán nuevas fuerzas. En inglés dice renovarán sus fuerzas. renew. Y ve esa palabra renovar. Since they came to a point where they reached a depletion. Eso significa que ellos llegaron a un momento donde ya estaban exhaustos. And then like an eagle, and you know the story about the eagle. Y son como un águila. Usted conoce bien esa historia del águila. Brothers and sisters, they renew their strength. La Biblia dice que ellos renovaron sus fuerzas. And they shall mount up with wings as an eagle. Y levantarán alas como las águilas. They shall run and not be weary, Correrán y no se cansarán. and they shall walk and not faint. Caminarán y no se fatigarán. Many people read this scripture Muchas personas leen esta escritura and they say, well, brother, well, you see that scripture say that, well, now, we don't need to ever think about you or pray about you. No, brothers, there's the body of Christ. leen esta escritura y piensan y dicen, bueno, en realidad no debemos de orar tantos los unos por los otros, o no hay necesidad de hacerlo tan seguido aquí y allá. Y el hermano dice, pero recuerden, hay un cuerpo de Cristo, That God works collectively, a través del cual Dios trabaja juntamente and God knows o colectivamente. who to use. He can use, brothers, people may think, well, you always use that particular individual. Y Dios sabe a quién usar, en qué circunstancias, en qué condición. Hay personas que dicen, bueno, Dios siempre está usando a tal individuo. No, brothers, God has ways and means to renew your strength. Hermanos, recuerden, Dios tiene maneras, diferentes formas de renovar su fuerza. And you know the story about the eagle, Y usted conoce la historia del águila. how it many times, brothers and sisters, gets tired and weary because carbon comes upon its beak. Como muchas veces ella se cansa, se desgasta. ¿Por qué? Porque ese carbón entra mucho en su pico. It can't even eat food, and many times eagles En cierto momento ella ni siquiera puede comer más comida. may just perish if something is not done. Y si algo no se hace al respecto, esa águila puede morir. But you know, other eagles, as they fly, Pero usted sabe, cuando otras águilas están volando, they see the eagle down, ellos ven que una águila ha caído and they drop a few wonderful fresh meat. Lo que ellas hacen es que ellas también dejan caer ciertos pedazos de carne fresca o de comida fresca Out of the word of God. de la palabra de Because Dios. they know an eagle can only eat fresh meat. Porque usted sabe que una águila solamente puede comer carne fresca. And my brothers, the eagle gains some strength and rises up to the rock. Lo que hace esa águila es que recobra un poco de su fuerza y ella vuela hacia donde hay una roca. And brother starts beating his beak. And my brothers take the carbon out. Y comienza a golpear ese pico y comienza a sacarse todo ese carbón. And brothers, once again he picks up that fresh carcass that is for our time and our hour. Y una vez más ella comienza a comer de ese cuerpo muerto fresco que ha sido dado para nuestra hora, para nuestro tiempo. Remember, God took Brother Branham away, Recuerden, Dios se llevó al hermano Branham, but the eagle was not taken away, or that pero esa águila no fue quitada también, spirit. It, o ese espíritu de águila. it was to be continued. Ese espíritu quedó ahí para continuar. And for 40 long years, almost, he used another man. Y por 40 años casi después de que se fue el hermano Branham, Dios usó a otro hombre, That brought fresh manna, fresh food el cual trajo un maná fresco, una comida fresca, to the body of Christ. para dársela al cuerpo de Cristo. And when he passed away, well, they thought, well, it's all over now. Y cuando él falleció, muchos dijeron, bueno, ya, esto fue todo, se acabó. You know, where's that fivefold ministry?
¿Y dónde se encuentra pues ese quíntuple ministerio? Brothers and sisters, God has a way and means to deal with every child of God. Dios tiene una manera de lidiar con cada uno de sus hijos. It's not yet over. Isaiah 52:8. Esto aún no se termina. Isaías 52:8. When they see eye to eye, La Biblia dice que cuando ellos se vean ojo a ojo, brothers and sisters, is when Zion is being brought back. ahí es cuando Sión será traída de regreso. Zion has to be brought back first. Primeramente esa Sión tiene que ser traída. And my brothers and sisters, we just heard our Netanyahu has just spoken and he said, Y acabamos de escuchar lo que dijo Netanyahu. my purpose in my time as a prime minister was Él dijo, mi propósito como primer ministro fue, firstly to get Israel economically free. primero que nada, hacer que Israel fuera un país económicamente libre. And my brothers and sisters, he did that. Y él logró eso. And my brothers, secondly, Y su segundo propósito, he said to get Israel militarily él dijo, era hacer que Israel not dependent on others. no fuera un país dependiente militarmente de otros. It's not that he doesn't welcome what he got from the United States of America, Y no es como que él está haciendo a un lado toda la ayuda que ha recibido de los Estados Unidos de América. but he has a very sharp mind and he can see, brothers, how the world uses things for other purposes. Pero él tiene una mente muy inteligente. Él puede ver muchas veces de qué manera otros países tratan de mover las cosas, de manipularlas. The Bible tells us that one of these days the yoke is going to be broken La Biblia nos dice que uno de estos días ese yugo va a ser roto off the back of the nation of Israel. de la espalda de esa nación Israel. It's going to be a powerful day both for Israel and the bride of Jesus Christ. Y ese será un día muy poderoso para la nación de Israel y para la novia de Jesucristo. So that eagle, as he sits there thinking, well, you know, where is he going to get his strength from? Y mientras esa águila está sentada ahí, quizás pensando de dónde cómo va a ocurrir todo esto, As that pieces of meat drops down, ahí Dios está enviándole esos pedazos de carne fresca. and as he begins to open his beak and eat, Y cuando esa águila comienza a abrir su pico y a comer, that fresh carcass once again is imbibed with strength. una vez más ese cuerpo muerto comienza a recobrar sus And fuerzas. my brothers and sisters, he starts to flap his wings Y esa águila comienza a aletear sus alas. and he can soar again Y comienza a subir una vez más a las alturas. to the mountaintop, Hasta que llega a esa parte más alta de la montaña. to the rock of ages, Y se para en esa roca de las edades. brothers and sisters, and he can be able to set his wings Y esa águila es capaz de extender sus alas and fly. y volar nuevamente. God knows, brothers and sisters, how to speak to us in times out of his word, Dios sabe cómo hablarnos y en qué momento traer su palabra. and I'm thankful that out of God's precious word, Y le doy gracias a Dios porque de esa preciosa palabra de Dios, he can, my brothers and sisters, give us strength. Él nos da fortaleza. I'll just read this one or two scriptures here. Solamente quiero leer un par de escrituras más. When Paul was going through certain things in his life, Esto se encuentra en segunda de Corintios, capítulo 12, en el versículo 9, y el hermano dice, esto fue algo que Pablo escribió cuando él estaba pasando por ciertas circunstancias en su vida. God came to him and said, he said unto me, my grace Dios vino a él y le dijo, así como dice el versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, is sufficient for thee, for my strength is made perfect porque mi poder se perfecciona en la debilidad. in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
En inglés dice en mis enfermedades. And when individuals go through infirmities, Y cuando ciertos individuos pasan por ciertas enfermedades, brothers and sisters, people say, well, there can't come glory out of that. muchas personas dicen, bueno, ¿qué gloria puede salir de eso? ¿Cómo se puede gloriar a alguien así? But Paul said, I would rather glory in my infirmities, Pero aquí Pablo está diciendo, prefiero gloriarme en mis enfermedades, no matter how long and what time it is, no importa qué tanto tiempo hayan durado. that the power of Christ may rest upon me, because Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, any other power is absolutely useless. porque el tratar de tener cualquier otro tipo de poder es no sirve de nada. That's why I have to say with Paul, he said to me, my grace is sufficient, is enough. Y por eso yo tomo esas palabras de Pablo y yo también digo el día de hoy, su gracia, la gracia del Señor me es suficiente. For you, for my power is made perfect Porque a través de eso el Señor me ha dicho, mi poder se perfecciona. in weakness. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, como dice el versículo 9. We want to thank God for his word Y le quiero dar gracias al Señor por su palabra this afternoon. en esta tarde. It's wonderful, it's been gracious, Él ha sido maravilloso, Él ha sido lleno de gracia. and I want to thank each and every one of you Y también le quiero dar gracias a cada uno de ustedes for upholding me, and may God bless you. por mantenerme con mis ánimos arriba y que el Señor los bendiga As you do that. mientras continúan haciendo lo mismo. Let's bow for a word of prayer. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Heavenly Father, I want to thank you Padre Celestial, te doy gracias this evening en esta tarde for your grace and your mercy. por tu gracia y por tu misericordia. Lord, you have extended your hands Señor, tú has extendido tus upon the manos lives of your children throughout sobre las vidas de tus the hijos world. que están por todo el mundo. I know that there are many children that may be going through many situations. Yo sé que hay muchos de tus hijos que están pasando por diferentes situaciones. I pray and somehow these words may be of benefit Yo oro, Señor, para que algunas de estas palabras sean de beneficio para ellos or comfort to them. o que los consuelen. Minister to their lives. I pray, dear God, Ministrales en sus vidas, Señor. Yo oro and commit each and every child into your hands. y te pongo a cada uno de tus hijos en tus manos. Lord, you will give them strength in their weakness. Tú les darás fortaleza en su debilidad. You will bless them out of weakness. You will make them strong. Tú los bendecirás, Señor, y de esa debilidad los harás fuertes. May you bless each one of them now. Te pido que bendigas a cada uno de ellos. In the name of Jesus Christ, I pray. Oro y te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén.